A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Nota esto, grábate esto, que ahí dice, antes de empezar a leer, el sexto sello. Por lo cual, yo diría que en la apertura del sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, es donde ya se declara abiertamente el comienzo, fíjate bien, el comienzo de la gran tribulación para este mundo, de los juicios que le vienen a este mundo desobediente y también incrédulo. Dice así: cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré, y hubo un gran terremoto. Ahí me detengo un poquito. Hermanos, hermanas, abramos los ojos, abramos el corazón y démonos cuenta que muchas veces nosotros, los seres humanos, necesitamos experimentar ya el momento del castigo de parte de Dios para poder entenderle. Note aquí que dice, cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré, y dice, y hubo un gran terremoto. Esto quiero que se lo grabe, porque en varias ocasiones, cuando se manifiesta el castigo de Dios sobre la humanidad, hay siempre algo que hace saber que Dios está presente. Y esto es por medio de un terremoto, una sacudida de la tierra. Y aquí dice, miré y hubo un gran terremoto. Luego dice, el sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento lo sacude. Para no ir tan lejos, lo que debemos ver aquí es que estos cuerpos celestes, estos astros, dejan de funcionar como deben. En otras palabras, dejan de hacer lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que hacen la luna, el sol, las estrellas? Usted sabe que el sol produce la luz y la luna refleja esa luz del sol, y las estrellas también están manifestando la luz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice ahí en el versículo 14, además, el cielo fue desapareciendo como cuando se enrolla una hoja de pergamino. Hasta ahí me detengo. Dice, el sol se oscureció. De pronto empezó a apagarse, empezó a oscurecerse. Y la luna, que debe de ser blanca por el resplandor que produce del sol, de pronto se empezó a ver opaca, con un color rojo. Y dice, y las estrellas se desaparecieron. Y termina diciendo, en pocas palabras, como si el universo, como le conocemos nosotros, el cielo, como si el cielo de pronto hubiera sido como un lienzo, como una sábana donde estaban dibujadas todas las estrellas, el sol, la luna, como si de pronto el que puso ahí ese lienzo, esa sábana, esa pintura, como que dijo, es tiempo de recoger mi pintura, y como si hubiera sido un lienzo, una sábana
la quitó, la enrolló y aquello desapareció. Hermano, hermana, abramos los ojos, abramos los oídos, porque Dios dice que la gran mayoría de cristianos que leen la Biblia y que creen en Cristo y que cantan y lloran y hablan en lenguas, la gran mayoría no está tomando conciencia de estas cosas tal como debe ser. Dios dice que estamos muy ocupados en una religión y que necesitamos revelación de su palabra. Ahora, tomemos en cuenta que esto va a suceder en cualquier momento, cuando se dé la apertura del sexto sello. El sexto sello que se muestra ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 hacia el 17. Mire lo que sucede, y una vez más le digo, para mí, en lo personal, aquí es donde ya se declara, se decreta el comienzo de la gran tribulación o el castigo que sufrirán todos aquellos que no quisieron recibir el sacrificio de Cristo ofrecido por Dios para que sus pecados fueran perdonados. Ese castigo que vendrá para todos aquellos que, habiendo conocido la dádiva de Dios, habiendo recibido la gracia de Dios, habiendo sido cristianos, vivieron una vida a su manera, una vida igual o peor que como la vivían en el mundo. Mire una vez más lo que dice: cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. Recuerde esto: siempre que se manifiesta Dios para hacer juicio, suceden cosas sobrenaturales, como este gran terremoto. Cuando el mismo Dios manifiesta algo como esto, y hombres como el apóstol Juan, aún estando en un estado espiritual, fíjese bien, no tanto en un estado común, natural, sino en la misma presencia de Dios, en el mismo Espíritu del Señor. Y Juan lo describe como un gran terremoto. Aquello va a ser terrible. Si hemos tenido terremotos terribles como el de Chile no hace mucho tiempo, ya que tenemos personas que nos están sintonizando en Chile en estos momentos, terremotos terribles como el que hubo en México hace muchos años también, pues aquí va a haber un gran terremoto, eso mostrando, enseñando la presencia de Dios, la presentación de Dios, la manifestación en escena de Dios para castigar a los hombres que rechazaron el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Y dice así: el sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento lo sacude. Además, verso 14, el cielo fue desapareciendo como cuando se enrolla una hoja de pergamino, y todas las montañas y las islas fueron llevadas a otro lugar. Todas las montañas y las islas fueron llevadas a otro lugar. Esto lo podemos ver en una escala muy pequeña cuando está sucediendo un terremoto. Es cosa increíble, solo porque uno lo ve. Pero en el momento que hay un terremoto muy fuerte, usted puede ver que los edificios casi se caen, se mueven, se ladean, como decimos los mexicanos. La tierra se abre y se vuelve a cerrar, cosas tremendas. Pues aquí mi hermano, mi hermana dice que las montañas y las islas se moverán de su lugar. En otras palabras, aquí no va a ser solamente algo que se movía pero quedó en el mismo lugar.
aquí sí va a haber un movimiento terrible. Esto va a ser apenas en el comienzo del tiempo cuando Dios decida castigar a los incrédulos, los que nunca quisieron creer en Cristo, y a los desobedientes, a los que conociendo la dádiva de Dios en Cristo Jesús, sin embargo, quisieron vivir como mejor les pareció. Ahora vea lo que dice el verso 15. Entonces todos los reyes de la tierra, está hablando de los poderosos, está hablando de los que van a la cabeza del mundo. Entonces los reyes de la tierra y toda la gente importante, toda la crema de la sociedad, todos los nobles, todos los hombres y mujeres importantes, intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo hicieron los comandantes de los ejércitos, los ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres. Dice verso 16, y todos ellos les decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono. Oiga bien, caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono y que no nos castigue el Cordero. Verso 17, ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán y nadie podrá resistir el castigo. Aquí quiero detenerme un poco solo para enfatizarle en lo que dice el verso 16 y el 17. Y todos ellos, los reyes, los gobernantes, los ricos, los poderosos, los gobiernos, los líderes de los ejércitos y toda la gente, es decir, toda la gente que no había creído en Cristo. Por eso es una gran bendición de parte de Dios haber creído en Cristo. Pero más bendición que solamente haber creído en Cristo es mantenerse creyendo en Cristo. Porque ¿de qué serviría haber creído en Cristo y al final, por una cosa u otra, dejar el camino del Señor? Entonces, escuche, hermano, ponga atención, hermana. Lo que va a suceder es un hecho, es una realidad. ¿Pero por qué dice eso, hermano Rodríguez? Porque aquí le sucedió a Juan. Juan estuvo en aquel momento, un momento que todavía no sucede. No sé si me estás entendiendo, hermano. Mira qué bendición, mira qué bendición. Y estos son los secretos de la palabra de Dios. Estos son los misterios del libro de Apocalipsis. Si no existiera este libro de Apocalipsis, no tuviéramos la revelación de estas cosas. Imagínense, y tantos enseñadores que no se meten al libro de Apocalipsis. Y dicen que no se meten porque sienten que es un libro sellado, es un libro peligroso, es un libro donde se pueden comprometer. Pero, sin embargo, la palabra de Dios en el mismo libro de Apocalipsis enseña que es una bendición para todo aquel que lea este libro. Pues mire lo que dice los versículos 16 y 17. Y todos ellos les decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono. En otras palabras, mire nada más lo que sucede ahí. Esto va a suceder en cualquier momento. Cuando Dios decida ya ponerle fin a este mundo, cuando Dios decida que es el último de los que no son judíos y que se convierten a Cristo, porque va a llegar el momento cuando entre el último de los gentiles, el último de los que no son judíos, que se convertirá a Cristo, y Dios va a decir hasta aquí, hasta aquí. Entonces esto es lo que ha de suceder.
Por eso yo les digo desde hace 43 años a los hermanos y a las hermanas, hermanos, hermanas, valoremos lo que tenemos. Consagrémonos al Señor, metámonos en la presencia del Señor, mantengamos nuestro lugar, porque es un lugar que no se le ha dado a todo el mundo. Por eso nos llama a los escogidos. Dios escoge a personas para darles esta revelación, para que la gocen, pero también para que anuncien estas gloriosas verdades al mundo. Y haya muchos, muchísimos más que también, como nosotros, formemos el pueblo de Dios, el pueblo que estará con Él por toda la eternidad. Dice así el verso 16, Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y todos ellos, toda la humanidad que estaba ahí en el momento que se abrió el sexto sello, y todos ellos les decían a las montañas y a las rocas. Oiga esto, estaba el mundo teniendo una visión de lo que estaba sucediendo, es decir, de los efectos sobrenaturales de la creación. ¿Por qué? Porque estaban mirando aquella oscuridad, cómo los astros empezaban a dejar de alumbrar. Imagínense que eso suceda en un mediodía. De pronto, de ser mediodía, en todo el mundo que en esos momentos tenga sol, porque sabemos que hay partes donde cuando en un lado está el sol, en otro lado es de noche. Pero si aquello se manifiesta en un área donde esté soleado, al mediodía se comenzará a ver que el sol empieza a perder su brillo hasta quedar completamente oscuro. Pero nos quedan las estrellas, se va a ver azul aquello. No se va a ver azul. Usted sabe que se ve azul porque el brillo de las estrellas produce esa luz que de lo negro se ve azul por causa de la luz de las estrellas. Pero dice, el sol dejará de brillar, poco a poco se va apagando hasta que completamente queda apagado. Pero nos queda la luna, porque podemos observarla cuando ya el sol se está apagando. Sin embargo, la luna comienza a ponerse roja, oscura también, y las estrellas, todos los astros brillantes se alejan. Como le digo, como que aquel que un día desplegó ese lienzo, esa manta azul con muchos puntitos brillantes, recoge su manta, la enrolla y dice, aquí esto se acabó. De manera que van a ser experiencias sobrenaturales terribles. Y dice ahí, esto es lo que llama mi atención, que la humanidad que está ahí en la tierra, y digo, grábese esto, la humanidad que está ahí no me incluyo yo, porque precisamente cuando ya se manifieste esta apertura del sexto sello, ya usted no puede buscar a la iglesia ahí, porque ahí ya no se encuentra. Ahí ya la iglesia ha sido recogida. Ya la iglesia no se cuenta entre aquella gente. Esa es la preocupación. Eso es el por qué Dios me tiene aquí en estos momentos. Porque Dios quiere hacernos conciencia de que nosotros debemos estar en buena relación con Dios para que nosotros desaparezcamos antes que esto se manifieste. Y nota aquí, ¿por qué razón te digo que la iglesia no va a estar ahí? Porque aquí dice en los versículos 16 y 17. Y todos ellos, verso 16, y todos ellos les decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono y que no nos castigue el Cordero. Eso dice el verso 16. Mira qué ironía.
¿cómo es posible que toda esa humanidad que queda ahí, te digo, es casi una totalidad, excepto los creyentes en Cristo, todo el resto se queda ahí? Y mira cómo prefieren mejor hablarle a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos, como diciendo: ¿dónde me escondo? Como la frase que usamos tanto en México: trágame tierra. Como aquellas veces cuando alguien sufre alguna vergüenza, como cuando alguien sufre una persecución, que dice aquella persona: yo quería que en aquel momento me tragara la tierra, desapareciera, que nadie me encontrara. Mira, hermano, mira, hermana, qué ironía. Se dan cuenta de que hay montañas con rocas enormes, pero también se dan cuenta de que está Dios. Se dan cuenta de la manifestación de Cristo y prefieren hablarles a las montañas y a las rocas y pedirles que caigan sobre ellos, que los maten, que los destruyan, antes de enfrentarse al Cordero y al que está sentado en el trono. ¿Ves por qué te digo que la iglesia no va a estar ahí? Yo no voy a estar ahí. Si tú eres iglesia, si tú eres un cristiano, una cristiana, un hermano, una hermana, que has estado buscando de Dios de muchas maneras, que has estado pendiente de ver en qué manera Dios te dirige, déjame decirte, no vamos a estar ahí. Pero, pastor, dígame, ¿por qué no vamos a estar ahí? Porque si yo tengo una relación con Dios a cada día, aparte de que en el día yo hablo con Dios, yo trato con Dios, yo salgo a caminar y voy hablando con Dios y voy pidiéndole a Dios y voy buscando de la presencia de Dios, pero muy especialmente de la 1 de la madrugada en adelante, yo tengo un tiempo maravilloso con Dios. Y para mí es algo especial estar en la presencia de Dios. No hay cosa más gloriosa que tener esa intimidad con Dios. Siento el amor de Dios, siento la bendición de Dios, siento la complacencia de Dios. ¿Por qué me va a dar miedo? ¿Por qué no voy a querer estar delante de Dios? Aquí vemos a toda esta gente. Y todos ellos, dice el verso 16, decían a las montañas y a las rocas. Preferían hablar con las montañas y con las rocas y pedirles a ellas que los mataran, que cayeran sobre ellos, antes que hablar con Dios, antes que hablar con Cristo. ¿Por qué? Porque ahora estaban delante de la justicia divina. Ahora estaba derramándose el castigo sobre ellos, que no habían querido creer en Cristo, que no habían tenido tiempo para Dios, que quería que recibieran a Cristo para justificarlos de sus pecados. Rechazaron a Cristo, no quisieron a Cristo, pero un día tuvieron que enfrentarse a Dios y enfrentar las consecuencias de su rechazo a Dios. Y una vez más le digo, hermano, hermana, no crea usted que porque nosotros vamos a una iglesia, que porque nosotros cantamos himnos en la iglesia, que porque nosotros escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, y que porque somos cristianos y porque llevamos una Biblia del brazo, no crea que eso nos es de gran ayuda. Si nosotros no estamos viviendo a cada día una vida lo más posible a la voluntad de Dios, de nada nos servirá. Lo mismo que aquella gente gritará a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos, me refiero a la gente incrédula, también habrá gente que un día creyó, gente que aún estaban en la iglesia y aún predicadores, los cuales les gritarán a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos. Una vez más, hermano, hermana, aquí
ya la iglesia ya no está en la tierra. Ya la iglesia ha sido rescatada, porque Dios siempre manda un mensaje de alerta. Siempre Dios manda un mensaje para que se prevenga la gente. Este mensaje que estás escuchando en estos momentos es el mensaje que Dios está enviando al mundo para que el mundo se aperciba, para que el mundo se prepare, para que el mundo esté pendiente, oye bien, de a lo que Dios le agrada, de lo que Dios quiere que haga, de cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos. Este es el tiempo cuando Dios está dando la noticia de que nos pongamos a cuentas con Él, porque llegado el momento que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, ya no hay oportunidad para que alguien pueda estar en la gloria con Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios que toda aquella gente que se quedó en esta tierra no tenían la libertad, no tenían la confianza, no tenían esa libertad de acercarse a Dios, no podían gozarse con la presencia de Dios. Al contrario, estaban asustados, estaban aterrorizados. Lo que menos querían era tratar con Dios, hablar con Dios, acercarse a Dios, o que Dios se acercara a ellos. Una vez más, mira, dice ahí en el verso 16: y todos ellos, todos los habitantes de este mundo, y todos ellos les decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros, para que no nos vea el que está sentado en el trono. No estaban pensando que escondiéndose en los huecos de las montañas, o que aún cayendo sobre ellos las montañas, se iban a librar de Dios. O no estaban pensando que se iban a esconder donde Dios no los viera. Lo que estaban diciendo: tenemos vergüenza de enfrentarnos delante de Dios. Nos sentimos mal, no quisiéramos verlo, tanto que nos habló, tanto que nos insistió, tantos mensajes que se nos predicaron, tantas veces que nos hablaron, y sin embargo nosotros no quisimos entender, no quisimos escuchar. Por lo tanto, no podemos estar ante la presencia de Dios. Qué triste que haya quienes en estos momentos, por causa de las cosas materiales, por causa de los compromisos familiares y sociales, no tengan tiempo de mirar a Dios. Y después, cuando Dios ya decida acabar con este mundo, no tengan la libertad de acercarse a Dios, porque se van a sentir mal, tan mal que no van a poder acercarse a Él. Algo similar a lo que le pasó a Judas. Judas no actuó bien, entregó a Cristo, y por eso cuando llegó el momento de enfrentarse a Dios ya directamente, cara a cara con Dios, Judas decidió mejor ahorcarse, acabar con su vida antes de enfrentarse a Dios. Hermano, hermana, qué precioso es el momento cuando Dios decida hacerle juicio a este mundo. ¿Y por qué digo que qué precioso? Para mí, qué precioso. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque ya es el momento de recogernos a casa. Porque ya llega el momento de dejar de ser peregrinos en esta tierra. Y ya nos recoge a nuestra casa, que será por toda la eternidad. Con Él, Cristo dijo en Juan 14:2: en el reino de Dios hay lugar para todos ustedes. Voy a ir a morir a la cruz, porque muriendo en la cruz
yo les preparo la entrada al reino de los cielos. Me voy a ir a la gloria por un tiempo y luego regreso, dice el verso 3, Juan 14:3. Y cuando yo regrese, me los voy a llevar para que estén siempre donde yo esté. Mira qué precioso. Hermano, hermana, una vez más te digo, cuando llegue el momento que Dios haga juicio a este mundo, para el mundo será terror, para mí será un regocijo celestial. ¿Por qué? Porque ya Dios decidió, como te digo, recoger su trigo, pero quemar la paja en el granero, en el mundo, quemar la paja de este mundo. Una vez más, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Y todos ellos les decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono y que no nos castigue el Cordero. Verso 17. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán. Y oye lo que dice: y nadie podrá resistir el castigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosas tan maravillosas Dios nos está revelando! Ahora, no es solamente, oye bien, no es solamente mirar aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, que aquí, en lo que acabamos de leer, tenemos una gloriosa revelación. Por ejemplo, si hay un predicador que nunca se mete en el libro de Apocalipsis, ¿cómo nos va a hablar acerca de esto que te estoy compartiendo ahora? ¿Y cómo nos va a alertar para no llegar a ser de aquel grupo que avergonzado, que aterrorizado, preferirá hablarle a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos porque piensan que con eso se esconderán del castigo de Dios? Fíjate bien, si no existiera este libro de Apocalipsis y si no se nos hablara de este libro de Apocalipsis, ¿cómo nos prepararíamos para no ser de aquellos que van a estar ahí diciendo estas cosas? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana, de la riqueza que tenemos aquí? ¿Te das cuenta de la bendición que tenemos cuando Dios me dice: Rafael Rodríguez, háblale al mundo? Ahí en general a todos, háblales. Porque en estos momentos tengo la libertad de hablar y que mi voz se escuche por todo el mundo a través de Facebook, a través de YouTube y a través de tantos otros medios, como hay tanta gente que capta estos mensajes y se los envía a mucha gente. Estamos en el tiempo cuando podemos movernos en el mismo instante por todo el mundo. Y Dios me dice: Rafael Rodríguez, habla de lo que va a suceder en cualquier momento, porque hay miles y millones de personas, incluyendo a cristianos, los cuales viven tan tranquilos, los cuales viven tan despreocupados, como si nunca fuera a pasar nada. Por eso cualquier cosa que sucede un poquito diferente los atemoriza, los asusta, vamos a decir, los horroriza. Simplemente tenemos algo de lo más sencillo del mundo. Es la pandemia que estamos viviendo y que vivimos todo el año 2020. Y que no fue un simple catarro, no fue una simple gripe, sino que fue algo más problemático. Y se mantuvo entre nosotros por un año.
todo el 2020. Y hay mucha gente ilusa, hay mucha gente que ignora cómo se mueve Dios en el mundo. Y la gran mayoría de la gente en el mundo dice: ya vamos a sepultar el año 2020, ya lo vamos a quitar, ya vamos a pasar el año 2020, ya vamos a entrar a otro año. ¿Qué tiene que ver el año? Podemos seguir con esa compañía de ese virus este año 2021 y el año 2022 y tantos más, porque no vamos por años. No es que cambiamos la página del año y se acabó el problema. No, señores, no es así. Necesitamos darnos cuenta que eso tan simple, porque fue un virus bien simple, se ha llevado miles y miles de personas y todavía siguen cayendo. ¿Cuántos caerán hasta el día que Dios determine que ese virus se quedó tranquilo? Dios santo, solo Él lo sabe. Y podemos caer cualquiera de nosotros, el virus anda en medio nuestro. Pero lo que te quiero decir es que es algo bien simple, no es nada prácticamente a lo que viene a este mundo. Pero a donde quiero enfocarme es a la bendición, a la revelación de estas cosas. En otras palabras, esto que estamos mirando en la Biblia todavía no sucede. Sin embargo, el apóstol Juan lo vio que estaba sucediendo y todavía no sucede. Mira qué bendición, cómo Dios revela cosas que vienen miles de años después, porque aquí podemos ver que ya han pasado más de 2000 años desde que Juan vio estas cosas. Fíjate bien, ya 2000 años desde que Juan vio estas cosas y todavía no suceden. ¿Te das cuenta? Date cuenta, abre tus ojos, abre tu entendimiento, cómo Dios nos revela las cosas que van a suceder en el futuro, para que nosotros no vayamos a participar de aquel castigo. Posiblemente tú y yo muramos en este año 2021, pero quedan nuestros hijos, quedan nuestros nietos, queda nuestra descendencia. ¡Qué bendición! Que Dios no solamente piensa en nosotros, piensa en nuestros hijos, piensa en nuestros nietos, piensa en nuestros descendientes, en los años o los siglos que vengan, si es que Dios así lo determina. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la revelación de Dios? Lo que Dios nos revela, lo que Dios quiere que nosotros aprovechemos para nosotros, para nuestra descendencia y para el mundo entero, porque somos responsables de dar a conocer estos secretos revelados de parte de Dios a nosotros, para que el mundo no sufra. No creas que solamente Dios se manifestó a ti y a mí porque somos especiales. No, somos especiales porque Dios nos escogió, pero nos escogió para que nos gocemos en primer lugar las bendiciones de este escogimiento, pero para que a la vez sintamos ese celo de Dios, esa preocupación de Dios, y que podamos darle a conocer al mundo lo que ha de suceder, para que al final todos pudiéramos, si quisiéramos, estar en la voluntad de Dios, y que Dios nos recoja a todos, y que en lugar de decir a los montes, a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros, decir: gracias, Dios mío, porque nadie se va a quedar para sufrir las consecuencias de su rechazo, de su desobediencia. Gracias, Señor, porque nos rescatas, porque nos recoges. Nadie se quedó, nadie va a sufrir las consecuencias. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo estás hoy, hermano?
¿Cómo estás hoy, hermana? ¿Cómo te sientes en este día? Solamente quiero decirte, te voy a leer en pocas palabras parte de los demás capítulos para que te des una idea de la gran bendición que tenemos de parte de Dios. Ven conmigo. Ya tuvimos la revelación de lo que va a suceder en este mundo. Aún escuchamos oír a las multitudes decirles a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros. Ya los vimos, ya vimos el futuro por la palabra de Dios. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 4. Mira lo que dice aquí. Estoy leyéndote en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Y dice así en Apocalipsis 4, del verso 1 al verso 3. Después de esto, vi una puerta abierta en el cielo. Entonces la voz que había escuchado al principio y que resonaba tan fuerte como una trompeta me dijo: acércate, voy a enseñarte lo que está por suceder. En ese mismo instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi un trono en el cielo sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante o como un rubí. Mira bien, estamos teniendo otra visión celestial. Qué maravilloso es leer la palabra de Dios. Lo que leímos hace un rato, descubrimos algo que estaba sucediendo en la tierra. Hace un momento tuvimos una visión por la palabra de Dios de la manifestación de Dios haciéndole juicio al mundo, y pudimos ver a los habitantes del mundo aterrorizados, pidiéndole a las montañas y a las rocas que cayeran sobre ellos, que los escondieran del enojo de Dios y del Cordero. Pero ahora tenemos otra visión, y esta visión es una visión de la misma gloria de Dios. Mira qué tremendo. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, que las cosas que nosotros no podemos ver así, literalmente, se nos son reveladas por la palabra de Dios? Aquí en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis se nos permite adentrarnos a la misma gloria. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ¿no estará soñando usted? Pues yo no sé de qué manera lee usted la Biblia. Entonces, aquí en lo que empezamos a leer en Apocalipsis capítulo 4, simplemente se nos abre la cortina de la gloria de Dios y se nos muestra lo que hay en la gloria de Dios. En otras palabras, a Juan se le invitó a que entrara a la gloria de Dios. Y yo aquí quisiera decirles algo, porque esto yo creo que es importante. Y esto es en el capítulo 4, comenzando desde el verso 1, y les voy a leer en la Biblia Reina Valera, porque aquí quiero hacerles una aclaración. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 a el 3, en la Biblia Reina Valera. Le leo la Biblia Reina Valera porque quiero hacerle una aclaración. Dice así, comenzando ahí, antes de empezar a leer el verso 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, en la Biblia Reina Valera dice: la adoración celestial. En otras palabras, nos está mostrando que estamos a punto de adentrarnos a un evento especial en la misma gloria de Dios. Haga de cuenta que a Juan se le invitó para que pudiera darse cuenta de algo que estaba para suceder en la misma gloria de Dios. Y dice así:
hablando Juan, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hermano, lo que quiero compartirle es lo siguiente. Hay miles y miles de predicadores diciendo que aquí es donde la iglesia es arrebatada. Y no debemos confundirnos, porque aquí se le hace una invitación al apóstol Juan individualmente, personalmente, solamente a él. Oiga bien, Juan está hablando y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan está hablando que se encontraba como cualquiera de nosotros en la tierra. Y luego tiene una visión donde Dios le hace la invitación para que sea participante de algo que ha de suceder en la gloria. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, es decir, Dios me transformó, Dios me metió en su presencia, Dios me hizo estar en un nivel donde pudiera yo apreciar las cosas celestiales. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Oiga bien, se abrió la gloria de Dios para mí. Se me permitió tener acceso a la misma gloria de Dios. Nada dice de la iglesia, nada tiene que ver con la iglesia, sino que es una manifestación de Dios a Juan, y es una oportunidad de Juan, es una invitación personal a Juan para que pueda apreciar algo en la misma gloria de Dios. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. En otras palabras, te voy a transformar y te voy a meter a la misma gloria. Y dice el verso 2: y al instante yo estaba en el Espíritu. Esa es la transformación que sufre. Lo metió en el Espíritu, lo metió en el nivel de Dios y lo dejó que pudiera darse cuenta de un evento celestial. Y dice así: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, o sea, está declarando lo que vio, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan ve un lugar de autoridad, de gloria, de poder. Juan de pronto se encuentra en un lugar donde se sentía la autoridad, donde algo se veía también, y esto lo dice en el versículo 3, porque en el versículo 2 dice: vi un trono, y en el trono a uno que estaba sentado. Y dice el verso 3, para que no nos engañemos, porque dice: había en el trono uno sentado. Y nosotros, como somos humanos y como sabemos de que una persona se siente en un trono, nos imaginamos inmediatamente que estaba una persona sentada en el trono. Pero aquí Juan habla de uno, habla de alguien. Fíjese bien, no habla de una persona en sí. Vi a uno sentado, me di cuenta que había alguien ahí, en aquel lugar de autoridad. No piense usted en un trono literal, no piense en una persona común como nosotros, piense en la gloria de Dios, piense en la presencia de Dios, piense en la autoridad divina. Y dice así: yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, autoridad en el cielo, y en el trono uno sentado. Había alguien ahí. Y mire lo que dice el verso 3. Y el aspecto, la apariencia, la semejanza, ¿a qué se parecía? Y el aspecto del que estaba sentado
en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. En otras palabras, era como una piedra preciosa que brillaba. Otras Biblias dicen semejante a un rubí que brillaba, semejante a un diamante que brillaba. En otras palabras, a Juan se le permitió, se le invitó a entrar a la misma gloria y poder apreciar la misma gloria de Dios. Y dice, a donde se me llevó, pude darme cuenta que había una autoridad gloriosa, majestuosa, sin igual. Y ahí había alguien. Y describe la apariencia, la semejanza de aquel alguien que estaba ahí. Dice, y el aspecto, la apariencia, la semejanza, era como piedra de jaspe o de cornalina. Era como una piedra preciosa que brillaba con unos colores maravillosos, que reflejaba aquella luz de muchos colores maravillosa. Era la misma gloria de Dios. Mira qué tremendo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que Dios llevó a su misma gloria al apóstol Juan? Una vez más te digo, no es la introducción de la iglesia a la gloria, porque no dice así la palabra de Dios. Muchas veces hemos aprendido, porque así nos enseñan nuestros pastores, y como los amamos tanto, yo sé lo que es tener un pastor, y cómo ama uno a su pastor, y cómo le cree uno a su pastor. Pero muchas veces a ese pastor también lo enseñó otro pastor, y aquel pastor lo enseñó una organización, y así se cree. No estoy en contra de ellos, no quiero ponerlos en vergüenza, no, pero yo no puedo decirle que es la iglesia, porque sería inventar. Ahí es una invitación personal, individual para Juan, que es introducido en la gloria. Pero lo que sí me llena el corazón es que Dios nos está revelando lo que sucede en la misma gloria. Dios nos está dando a conocer cómo es Él. Y aunque habla de un trono, aunque habla de alguien que está sentado, aunque más adelante vamos a ver que había un libro o un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cómo puede haber una mano en el que estaba sentado en el trono? Si aquel que estaba sentado en el trono parecía como una piedra brillosa, una piedra refulgente, una piedra que brillaba en gran manera. En fin, lo único que quiero decirle es que Dios nos revela cosas que suceden en su misma gloria, y nos revela cosas que van a suceder en el futuro, y que cómo vamos a ser nosotros parte de aquellos que van a estar gritándoles a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos y los sepulten y los maten y los escondan de Dios. Yo no puedo huir de la presencia de Dios, porque mi vida está en la presencia de Dios desde el día que yo creí en Cristo. Cristo dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Desde el día que yo creí en Cristo me convertí en hijo de Dios. Desde el día que creí en Cristo, ahora tengo yo la misma naturaleza divina. Tengo el ser de Dios en mí. ¿Cómo voy a huir de la presencia de Dios? Pero ahí una vez más descubrimos que el día que nosotros seamos recogidos, ese día se manifestará Dios a nosotros en su gran bondad, en su gran amor. Nos acercará en toda su plenitud, a conocerle en toda su plenitud. Nos gozaremos a plenitud, pero los demás verán a Dios de la manera más terrible que jamás se hubieran imaginado. Hermano, hermana, esto está hermoso. Yo quisiera seguirte hablando de estas cosas maravillosas,
Pero es bueno hacerlo en pausas para que meditemos, para que valoremos lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña. Aquí voy a detenerme.